La hipérbola es otra forma en la que se pueden escribir los términos de una ecuación de segundo grado. La hipérbola tiene una estructura que se parece a la elipse en estructura, salvo que en la elipse todos los términos cuadráticos están sumando o son positivos. En hipérbola, al menos uno de los términos es negativo. Pero también hay que tener cuidado en recordar de que en la elipse el segmento de recta de mayor longitud es el que se mide del centro al vértice y que mide A. En este caso también vamos a definir una longitud que vamos a medir como A, pero esta vez no es la longitud más grande posible. Para poder entender cómo funciona, vamos a ver la definición del lugar geométrico, que nuevamente es un conjunto de puntos del plano. Por eso son puntos de forma X, Y, donde estos puntos X, Y cumplen que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, que nuevamente serían los focos, sería igual a la medida 2A. Es muy importante recordar eso. Para poder tener más clara la forma de la ecuación, necesitamos entonces definir nuevamente el centro de la figura. Y la figura geométrica va a tener centro nuevamente h, k. Recordemos que en la parábola es el vértice de coordenadas h, k. En la elipse también es el centro h, k, al igual que pasa con la hipérbola. Y entonces h, k es la medida más importante. Luego nosotros vamos a darnos cuenta de que este centro es el punto medio entre los dos focos o el punto medio entre los dos vértices. Muchas veces si tenemos, por ejemplo, la distancia entre los focos o las coordenadas de los focos para encontrar el centro, lo que deberíamos de hacer es averiguar el punto medio. O si tenemos los vértices, averiguamos el punto medio y nuevamente encontraríamos las coordenadas del centro. Es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo para resolver algunos ejercicios cuando nos dan condiciones. Adicionalmente a eso, pueden observar en la gráfica que igual que antes, la distancia del centro al vértice se va a llamar A, que claramente es el segmento que, por ejemplo, en la elipse, perdón, en la hipérbola, de eje paralelo al eje X o eje abscisas es una distancia que es mucho más corta que la distancia C. Y podemos verificar que la distancia que llamamos como C definitivamente es la más larga, no A como en la eh, elipse. Entonces, C es la distancia más larga, A es la distancia del centro a cualquiera de los vértices y C corresponde a la distancia del centro al foco. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos la medida del eje focal, la mitad de la medida del eje focal debería de ser igual a C. O si yo tengo la distancia del vértice 1 al vértice 2, la mitad de la medida entre los dos vértices debería ser el valor de A. Nuevamente, es súper importante recordar que el punto que está en el centro siempre es, bueno, el centro de la figura geométrica y estaría en medio entre los dos focos o en medio entre los dos vértices. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, de nuevo, A es la distancia del centro al vértice y C nuevamente es la distancia del centro al foco. Al contrario de lo que pasa con la elipse, la hipérbola no tiene extremos. Y entonces vamos a ver que, aunque no tiene extremos, vamos a definir una distancia. Y resulta que la distancia de medida B, que era la que en elipse asociábamos con los extremos, esta vez es la distancia que hay que recorrer en línea recta perpendicular al eje focal y que interseca a la recta asíntota. Entonces pueden ver que si yo extiendo un segmento de recta hacia arriba o hacia abajo, desde el vértice perpendicular al eje focal, que es en este caso la línea de color verde, esa línea de color verde mide B. Y con los segmentos de A
y de B, es decir, con la distancia del centro al vértice y con la distancia del vértice a la asíntota, podemos unir los puntos extremos que quedan con la línea que aparece allí de color morado, que mide exactamente igual a C, que es la distancia del centro al foco. Es muy importante tener eso en cuenta. Una forma para graficar las asíntotas es, por ejemplo, encontrar la distancia B como perpendicular hacia arriba y hacia abajo y alinear nuestra regla con los puntos que hayamos dejado, alineando el centro con cada uno de los puntos, como dije, que hemos hecho de distancia igual a B, perpendicular al eje focal y que pasen por el vértice. Así tendríamos las líneas punteadas que corresponden a las rectas asíntotas. A propósito de esta, de todas las cónicas que nosotros estudiamos, la única que tiene asíntotas es la hipérbola. Es muy importante tener eso en cuenta. Distancia entonces del centro al vértice es igual a A y distancia del centro al foco es igual a la longitud C. Y la longitud B es la distancia que se hace entre el vértice y cualquiera de las rectas asíntotas, haciendo esta distancia de forma perpendicular al eje focal. Es muy importante tener eso en cuenta. Al igual que como pasa con la elipse, la hipérbola puede tener que el eje focal es horizontal o que el eje focal es vertical. A este eje focal también lo podríamos llamar el eje mayor, donde están alineados los focos, los vértices con el centro. Puede ser de manera horizontal o puede ser de manera vertical. Esto nos daría entonces hipérbolas que abren o cóncava hacia la izquierda y derecha o cóncava hacia arriba y hacia abajo. Esta vez, para poder identificar si abren hacia la izquierda y derecha o hacia arriba y hacia abajo, nos interesa verificar cuál de las expresiones tiene el signo negativo. Recuerden que aquí el valor de A va a aparecer en ecuación, el valor de B va a aparecer en ecuación y también van a aparecer los valores de las coordenadas del centro, el H y el K. Pero no nos vamos a recordar o no vamos a recordar que el valor de A es el más grande, porque eso solo pasa en elipse. En hipérbola, el valor más grande es el valor de C, la distancia del centro al foco. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces puede ser que si la elipse es horizontal o la elipse es vertical, el valor más grande podría estar o debajo de X o debajo de Y eso nos sería indicador de si la elipse tiene eje focal horizontal o eje focal vertical. El indicador es quién tiene el signo y es muy importante tener eso en cuenta a la hora de que vayamos a resolver ejercicios sobre hipérbolas. Con base a la definición del lugar geométrico, hay que averiguar la distancia del centro. Ay, perdón, hay que averiguar la distancia del punto X, Y a el primer foco, la distancia de X, Y al segundo foco y luego hacer la resta de esas distancias. Esa resta se hace en valor absoluto para que no quede negativo y para deshacernos de ese valor absoluto elevamos al cuadrado y a partir de allí vamos a despejar para obtener la ecuación de la hipérbola. En términos generales, entonces podríamos ver que si la hipérbola es de eje focal horizontal o de eje mayor paralelo al eje de las abscisas, que es otra forma de decirlo, entonces tendríamos que el centro es de coordenadas h, k, que los focos estarían alineados con el centro. Entonces, HK debería ser la base para determinar el foco y al igual que como pasaba con la elipse, nosotros tenemos que la distancia del centro al foco es igual a C. Como este caso tenemos el eje focal horizontal, entonces con base al centro tengo que moverme a la izquierda y a la derecha la unidad de C, el valor de C con respecto al centro. Como es un movimiento en horizontal, hacia izquierda o derecha, deberíamos de variar la primera coordenada del centro. Entonces van a ver que el foco de la izquierda se encontraría siendo el valor del centro, H, y restándole el valor de C, K. Así tendríamos el foco que está a la izquierda. Y el foco que está a la derecha lo deberíamos de hacer tomando el valor de H, K, pero al valor de H sumarle, perdón, al valor de H sí correcto, sumarle C unidades para encontrar el valor hacia la derecha. Entonces el foco quedaría H más C, K.
Por otro lado, los vértices estarían formados a partir también del centro y tomando en cuenta que la distancia entre el centro y el vértice, al igual que en elipse, vale a. Y para encontrar en el caso de eje focal horizontal, deberíamos de restarle el valor de a la coordenada x y sumarle el valor de a la coordenada x del centro. Por eso los vértices tendrían coordenadas h menos a, k para el vértice que está a la izquierda y h más a, k para el vértice que estaría a la derecha. ¿De acuerdo? Para saber cómo está alineado el eje focal, como les dije, lo importante es quién tiene el signo negativo, no quién tiene el número más grande. El número más grande nos decía cuál era el eje focal, si horizontal o vertical, si el eje era en la elipse. Es muy importante. Entonces recuerden, si tengo una elipse y el valor de A, el valor más grande, está debajo de X, el eje focal es horizontal. En la elipse, si el valor de A está debajo de Y, entonces nosotros tenemos un eje focal vertical, pero eso no pasa en hipérbola. En hipérbola vamos a saber que es con eje focal horizontal si el signo negativo acompaña a Y. Pero si el signo negativo acompaña a X, entonces la hipérbola sería con eje focal vertical. Si el eje focal es horizontal, de nuevo, es porque el y es, o la expresión que tiene al y, va a quedar con el menos. En este caso, con eje focal horizontal, entonces nosotros vamos a tener el vértice, el foco y el centro alineados en línea horizontal. Como les comenté y como vimos en el dibujo, el valor de c es el más grande y entonces se cumple que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Usando esta identidad, si yo tengo C y A, podríamos encontrar B. O si tengo C y B, podríamos encontrar A. O si tengo A y B, podríamos encontrar C si fuera necesario. Es muy importante recordar que la base para poder hacer el cálculo nos dice que en la ecuación de la recta, si recuerdan la ecuación punto pendiente, la ecuación punto pendiente decía que y menos k es igual a la pendiente por x menos h. Esa era la ecuación punto pendiente que nosotros trabajábamos con las rectas. Si quiero encontrar una recta asíntota, deberíamos de seguir esta estructura. Pero para poder seguir esta estructura, el problema del h y el k no sería grave, porque el h y el k serían el h y el k del centro. El problema es encontrar n. Si yo tengo una hipérbola que abre hacia la izquierda y derecha, o lo que es lo mismo, si el eje focal es horizontal, es porque entonces el menos está acompañando al y. Si el menos está acompañando al y, el número que está debajo de y debe aparecer en la parte de arriba, en la pendiente, y el número que acompaña a x debe aparecer en la parte de abajo. Eso se los voy a mostrar a partir de la ecuación. Entonces vamos a ver que en la ecuación canónica A y B pueden tener cualquier relación. El valor de A puede ser más grande o el valor de B puede ser más grande. Eso no importa. Lo importante es quién tiene el menos. El que tiene el menos, el número que está en la parte de abajo, bueno, el número B, recuerden que abajo está B cuadrado, el número B debe estar arriba y el número A debe estar abajo. Pero podría estar al revés. Si aquí estuviera A y aquí estuviera B, nosotros tenemos que poner en la parte de arriba el que tenga el signo negativo. ¿De acuerdo? Si el B está debajo de X y el A está debajo de Y, entonces más bien tendríamos la forma A dividido entre B. Siempre el que está restando va arriba y el que no está restando va abajo. Entonces, como está restando, aquí podemos ver el de abajo es B cuadrado, entonces vamos a poner B arriba. Y como aquí este es positivo, el de X, y el de abajo es A cuadrado, vamos a poner en la parte de abajo A. Entonces arriba va el número que está en positivo, que tiene el menos, el que acompaña al menos, y abajo ponemos el que acompaña que es más. La relación de distancias decía que la distancia 1 y la distancia 2 se restan y el valor absoluto de eso debería de ser igual a 2a. ¿Por qué valor absoluto? Porque 2 es positivo y porque A es positivo. Entonces, si yo resto en un orden incorrecto,
el valor absoluto me lo arregla para que el resultado quede positivo. A partir de esa forma, nosotros podríamos despejar, bueno, en realidad quitar el valor absoluto, elevando a ambos lados y simplificando y obtenemos la ecuación canónica. Si la ecuación que nosotros tuviéramos es para una hipérbola que abre cóncava hacia arriba y hacia abajo, que abre hacia arriba y hacia abajo, es porque el eje focal es vertical. Si el eje focal es vertical, funcionaría como en los otros casos. El centro seguiría siendo HK. La distancia del centro al vértice debería de ser nuevamente C. Y la distancia del centro del centro al foco debería ser C. Y la distancia del centro al vértice debería de ser A. Nuevamente se cumple que con A, con B y con C se forma un triángulo rectángulo y nuevamente C al cuadrado debería ser igual a al cuadrado más B cuadrado. Tomando esto en cuenta, podemos ver que si el centro es de coordenadas h, k, entonces para poder encontrar los focos, yo tendría que modificar la coordenada segunda del vértice, perdón, del vértice del centro. Entonces acá es a donde tendríamos que sumarle y restarle el valor de C. Y si en lugar de que nosotros tuviéramos el centro, en lugar de que nosotros tengamos el vértice, lo que deberíamos de hacer es sumar y restar para la coordenada K o para la coordenada en Y, el valor de la distancia del centro del vértice, que ese valor debería de ser A. Es muy, muy importante eso. Entonces, si bajamos en el documento para revisar, vamos a tener que el centro debería ser de coordenadas h, k, que los focos sería la misma coordenada del centro, pero recuerden que el foco hay que sumar y restar el valor de C a la segunda coordenada, porque el foco es arriba y abajo. Arriba se le suma Y, abajo se le resta Y. Entonces el foco que está arriba sería H, C, y el foco que está en la parte de abajo sería H y K menos C. Para el vértice, nuevamente, con respecto al centro hay que subir y bajar. Entonces hay que sumar y restar el valor de la distancia del centro al vértice, que nuevamente lo llamamos A. Otra vez en la segunda coordenada, porque vamos hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que el vértice debería ser las mismas coordenadas del centro, H, K, pero si le restamos acá el valor de A, estaríamos encontrando el vértice de abajo. Pero si escribimos h, k más a, como estamos sumando, obtendríamos el vértice que está en la parte de arriba. Al igual que antes, para saber si la hipérbola es horizontal o vertical, tenemos que fijarnos en quién tiene el negativo. Si el negativo está acompañando a la expresión que tiene x, el eje es vertical. Recuerden que si el negativo está acompañando a la expresión que tiene y, más bien sería horizontal, que era el caso anterior. Pero en este caso, el signo negativo tiene que estar acompañando a x. Nuevamente, usamos la definición del lugar geométrico, donde nos dice que la resta de las dos distancias debería de ser igual a 2a. Como 2a es positivo y podríamos hacer la resta en un sentido incorrecto, para que no nos quede negativo, ponemos ese valor absoluto. Calculamos la distancia 1, la distancia 2, igualamos a 2a y elevamos al cuadrado para quitar el valor absoluto. Eso nos daría que la ecuación canónica debería de quedarnos como y menos k al cuadrado entre a a la 2 menos x menos h al cuadrado entre b a la 2 igual a 1. Igual que antes, el valor de A puede ser el más grande, pero también podría ser el valor de B. Aquí lo importante es que para que sea una elipse que abre hacia arriba y hacia abajo, o eje focal vertical, que es lo mismo o equivalente, entonces nos fijamos en el menos. Y como pueden ver, ahora la expresión que tiene el menos acompaña a X. Es específicamente a X, entonces ahí pueden ver. Mientras que en el otro acompañaba a Y. El orden puede estar acomodado de forma diferente, sí, pero que el orden no importa porque es una suma. Y en la suma, el orden de los términos no altera la suma. Entonces, por eso es importante que podrían estar el X primero o el Y primero. Ahí lo importante es quién tiene el menos. El menos está en la expresión del X. Como el menos está en la expresión del X, la hipérbola
abre hacia arriba y hacia abajo, o lo que es lo mismo, tiene eje focal vertical. Para poder encontrar nuevamente la ecuación de la recta, lo que nosotros vamos a hacer es usar la forma punto pendiente, donde la forma punto pendiente es y menos k igual a m por x menos h. Aquí el detalle es averiguar quién es m. Para averiguar quién es m, usamos exactamente lo mismo. El que tiene el negativo va en la parte, el que tiene el negativo va en la parte Tito, porque creo que tengo algo incorrecto. Sí, bueno, ahorita hago el comentario, pero sí, el que tiene el negativo debería ir en la parte de arriba y el que tiene el positivo debería ir en la parte de abajo. Tengo este signo en el orden equivocado. Ahorita les voy a hacer una verificación utilizando GeoGebra para estar seguro de esto, para que tengamos eso en cuenta. Entonces debería de ser usando la misma estructura. Si lo notaron cuando les mostré el anterior, vieron que el K no estaba restando. Lo que yo hice o lo que se hace normalmente es que en este caso se pasa el K al otro lado a sumar. Por eso es que ustedes ven que el K está positivo en la estructura. Pero es un detalle menor. Podríamos recordar la punto pendiente y nada más recordar que el M se forma con el que tiene el negativo arriba y el que tiene el positivo abajo. Pensé que ya había arreglado esto, pero seguramente les subo la versión corregida en el ejercicio. Es para que lo tengamos en cuenta. Voy a hacer la verificación de eso que les estoy mostrando utilizando GeoGebra para que queden plenamente convencidos de la forma en la que vamos a encontrar la gráfica de una hipérbola. Ya les voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar de esa manera. Entonces voy a abrirles aquí GeoGebra y les voy a mostrar cómo graficar. Entonces en este caso, por ejemplo, quiero una hipérbola con eje focal horizontal. Podríamos poner, por ejemplo, x menos 2 elevado al cuadrado, dividido, por ejemplo, entre 4. Ay, perdón, porque lo escribí mal. Dividido entre 4. Y luego poner menos y menos 3 o y más 3, no importa que sea positivo, y más 3 al cuadrado, digamos que ese lo vamos a dividir entre 9. Vamos a igualar esto a 1 y ahí tendríamos la hipérbola con eje focal horizontal. GeoGebra les permite hacer esto tanto con esta como con la elipse. Ven que la ecuación no está acomodada de la forma correcta. Si le damos clic derecho y elegimos la opción de ecuación, ahí va a salir la forma canónica. Si presionamos eso, pueden ver allí la ecuación. Como la estructura que tenemos, podemos ver que el centro debería de ser de coordenadas h, k, donde h debería de ser el valor de 2 y coma, el valor de k debería ser menos 3 porque es y menos el valor de k. Como este es un más, debería de ser menos menos para que se convierta en más. Por eso el centro debería ser allí en menos 3. Así pueden ver, por ejemplo, el centro. Podemos ver, por ejemplo, los vértices. Para los vértices voy a marcar allí el vértice 1. Voy a hacerles un poco más grande el tamaño de la letra para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Vamos a ponerlo aquí. Ok, voy a borrar esto. Y entonces vamos a poner allí que el vértice debería de ser este valor menos en el X, porque nos vamos a correr para atrás, el valor que nosotros pusimos como el valor de A. Entonces recuerden que el valor que nosotros pongamos debajo de X y de Y, no necesariamente porque el más grande sea 9, ese debería de darnos el valor de 3, o porque el que pusimos debajo de X es 4, el valor de A es 2, sino que podemos ver que si nosotros le restamos bueno, en realidad eso depende del signo negativo, el que está debajo de X es el que vamos a restarle a X. Entonces vamos a restarle 2 y el valor del K debería permanecer igual. Vamos a tener así el vértice 1, que pueden ver dónde queda graficado, y para el vértice 2 lo que haremos es sumar también la raíz cuadrada de 4, que es 2. Ahí tendremos el vértice 2 y, perdón, porque le caí encima el anterior. El vértice 2, vamos a copiarlo aquí.
Ahora sí, vértice 2. Y otra vez me equivoqué porque en lugar de menos es más. Listo. Allí tendríamos el vértice 2. Buscaríamos los focos haciendo otra vez, copiando la coordenada del centro y tendríamos el foco 1, que es el que voy a poner al lado a la izquierda, que es a este valor restarle el valor de b. El valor de b sería la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, si le restamos 3, vamos a tener el foco 1. Y si queremos calcular el foco 2, lo que haremos es que a la coordenada x le sumamos el valor. Allí tendríamos el foco 2. Si queremos averiguar dónde está el b, lo que hacemos es que esa distancia la podríamos medir hacia arriba para tener el valor que corresponde. Vamos a hacer la forma de la elipse, como recuerdan, de la elipse de las asíntotas. Como recuerdan, el valor lo podríamos haber escrito como x, bueno, como y menos k, donde el valor de k es menos más 3, perdón, menos 3. Entonces vamos a poner allí y menos 3 y eso sería igual al valor de la pendiente, que el valor de la pendiente debería ser la raíz cuadrada de 9, que es 3, dividida entre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Esto debería multiplicarse por el x menos h. El valor de h es 2 y ahí tendríamos la primera asíntota. Y si en lugar de ponerle el signo positivo le ponemos el signo negativo, tendríamos la otra asíntota. Voy a colocarlas allí de color rojo para que sean más fáciles de identificar. Y la voy a poner también con un estilo punteado. Voy a copiarle el estilo para que lo veamos también en la otra. Y allí tal vez no parece tan claro, pero si yo disminuyo, van a ver que son asíntotas porque empiezan a acercarse a la curva sin llegarla a tocar. Entonces cumple perfectamente la definición de asíntota. Si quisiéramos hacer lo mismo, pero por ejemplo con una hipérbola que tenga eje focal, voy a borrarlo todo mejor. Control A, suprimir. Si quisiéramos hacerlo con una hipérbola que tiene eje focal en la otra dirección, entonces lo que podríamos hacer es poner, por ejemplo, menos, porque ahora el menos debería estar con el x, el orden como les dije no importaba, entonces voy a poner allí un x más 1 elevado al cuadrado, dividimos eso entre el número b cuadrado o a cuadrado, como lo quieran llamar. Yo voy a poner allí un 25 y le voy a sumar allí, por ejemplo, un y, no sé, digamos que un y menos 2. Vamos a poner eso elevado al cuadrado y voy a dividir eso, por ejemplo, entre 9. El resultado de esto debería ser igual a 1. Allí tendríamos nuestra hipérbola. Otra vez nos dio la ecuación no en la forma canónica. Le podemos hacer clic derecho y escribir ecuación para que lo veamos en la forma canónica. Y al igual que antes, podríamos graficar el centro. El centro sería de coordenadas h, k, donde el h es el número que se le resta a la x. A la x aparece un más 1, entonces debería ser menos 1. Y el k debería ser el número que le restamos al y, que en este caso debería ser 2. Allí tendríamos el centro. Para calcular el vértice, vamos a poner allí el vértice 1. El vértice 1 sería igual a las coordenadas del centro, que serían menos 1,2. Y lo que sucede es que para poder encontrar el vértice tenemos que usar el número A. El número A que, como antes les había mencionado, lo que hacemos es averiguarlo según los datos que tenemos. Porque o A es la raíz cuadrada de 9, que es 3, o A es la raíz cuadrada de 25, que es 5. En este caso, el que tiene el término positivo es el y este es un 3, entonces deberíamos de ver que si yo al y le resto 3, obtengo el vértice de abajo. Pero si al vértice, perdón, si al centro, que era coordenadas menos 1,2, le sumamos el número, que es la raíz cuadrada de la expresión que quedó positiva, obtendríamos el otro vértice. Ahí los pueden observar. De acuerdo como les había comentado con respecto a lo que habíamos visto antes. En el anterior creo que me había equivocado porque usé el B, pero en realidad tengo que usar el teorema de Pitágoras para averiguar el foco. Entonces, si recordamos del teorema de Pitágoras, se debe cumplir que si un número es
3 y el otro es 5, porque la raíz de 9 es 3 y la raíz de 25 es 5, entonces tendríamos que encontrar un número c que está elevado al cuadrado y que eso debería de ser igual a 3 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Allí tendríamos, ahí encontraríamos el valor de c y eso sería entonces lo mismo que tener la raíz cuadrada para poder despejar ese QRT. La raíz cuadrada de esto debería de ser igual a la medida de c. Esa es la medida verdadera de c para nuestro cálculo. En el otro creo que lo había escrito al revés. No recuerdo si yo usé el valor mal. La verdad no recuerdo, pero recuerdo que no hice la raíz. Entonces este sería el valor de c, que es 3 raíz de 10. Y entonces lo que haremos para el foco es escribir otra vez las coordenadas del centro y vamos a escoger el foco que va abajo. Voy a ponerle a ese el foco 1. El foco 1 se obtendría tomando el centro, que es de coordenadas menos 1,2, y lo que vamos a hacer es restarle el valor de 3 raíz de 10. Entonces le vamos a poner allí que le vamos a restar 3 y SQRT para escribir la raíz de 10. Y ahí tendríamos el foco 1. Para el foco 2 haríamos lo mismo básicamente, solo que en lugar de restar, como quiero el de arriba, le vamos a sumar la raíz. Allí tendríamos el valor del foco. Para encontrar la ecuación de la recta deberíamos de hacer y menos el valor de k. K siempre es el número que le restamos a y, en este caso sería 2, y esto debería ser igual a la pendiente que se obtendría haciendo la división del número que está debajo del negativo, la raíz cuadrada es entre el que está positivo. Ya lo vamos a calcular. Y el valor de esto debería quedar x menos el número que le restamos a x. Como aquí aparece más 1 es porque hicimos un menos menos 1 para que quede ese más 1. El valor de la asíntota, según lo que sabemos, debería de ser entonces 5, que es el número que es la raíz cuadrada del que está negativo, y esto dividido entre la raíz cuadrada de 9, que debería de ser 3. Ok, si lo puse entonces al revés, es 3 entre 5, perdón por eso. Entonces allí tendríamos la primera asíntota y la segunda asíntota la formaríamos poniéndole el menos. Esa es una opción. O como antes pudimos haber despejado el y. Voy a ponerlo allí porque el software también despeja el valor de y. Entonces ahí tendríamos la forma del despeje y tendríamos nuevamente las rectas asíntotas. El color se los vamos a poner en rojo con el estilo punteado para que parezca verdaderamente una asíntota. Ok, voy a copiar el estilo visual de esa para que se note más clara cuáles serán las asíntotas y listo. Ahí tendríamos la gráfica de nuestra hipérbola indicando focos, vértices, centros y ecuaciones de las rectas asíntotas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como vimos cuando hicimos la estructura, entonces tendremos que poner el que es positivo arriba y el que es negativo abajo. Entonces, el que es positivo es la raíz de 9, que es 3, y el que era negativo es la raíz de 25, que es 5. Entonces, voy a hacer la revisión, nada más para estar seguro de que lo haya puesto bien. El positivo va arriba y el negativo va abajo. Es que las había escrito al revés. Sí, listo, es por eso. Entonces, sí está correcto, el positivo va arriba y el negativo va abajo. Entonces, vean que el positivo en la hipérbola de eje vertical es A, por eso A va arriba, y el negativo es en caso de la de eje vertical, el valor de B. Es que no había visto que no había cambiado el orden de la y el B. Entonces, siempre el positivo va arriba y el del negativo va abajo. Igual en el otro caso, el otro que tenemos, tendríamos a B arriba y el valor de abajo, para que no nos perdamos con la estructura de las asíntotas.